Buenas tardes a todos y a todas. Continuamos con esta última mesa del tercer Congreso sobre Derechos de la Naturaleza en el Mediterráneo. En este caso, contamos con la presencia de José Antonio Ladrén Pedraza, que viene de la Universidad Privada Domingo Savio de Bolivia. En este caso, su contribución se centrará en la factibilidad de los derechos de la naturaleza en Bolivia. Por tanto, José, cuando quieras, adelante. A continuación, ciñéndome al tiempo, trataré de sintetizar la investigación que llevo adelante como parte de mi tesis doctoral. En este caso, les hablaré sobre la factibilidad de los derechos de la naturaleza en Bolivia. Es decir, planteamos cuestionarnos desde el análisis constitucional de las leyes específicas, además de la realidad cotidiana en Bolivia, si es que realmente son factibles estos derechos o finalmente aún siguen siendo un enunciado que no está materializándose del todo. Siguiendo la estructura clásica de un artículo científico, hemos estructurado nuestra presentación tal cual también se menciona en el libro colectivo, una exposición que tendrá un resumen, una introducción, métodos, resultados y finalmente la fase de discusión y de conclusiones. Inicialmente, apreciados asistentes, quiero señalarles que la Constitución de Bolivia, a diferencia de la Constitución ecuatoriana, no salvaguarda de manera expresa los derechos de la naturaleza. De hecho, autores como el profesor Gudinas sostienen de manera enfática que en Bolivia no hay una tutela expresa de los derechos de la naturaleza. En efecto, un aproximamiento primario al texto constitucional boliviano nos permite establecer que este tiene un enfoque, un tinte antropocéntrico, extractivista y muy ligado a un modelo tradicional de desarrollo sostenible. Sin embargo, de la lectura profunda de la Carta Constitucional Boliviana, observamos que existen tensiones intraconstitucionales, porque la propia Carta Constitucional establece, por ejemplo, en su muy importante artículo 33, que se reconocen a todas las formas de vida, que además se incluye a las futuras generaciones, y en la parte cuarta, la parte programática de la Constitución de Bolivia, se establece que todo debe realizarse en armonía con la naturaleza. La actividad del Estado, la actividad privada, tiene que ser realizada en armonía con la naturaleza. En los hechos, pese a esta mención constitucional, aún hay una escasa mención a la protección ecosistémica y como veremos, esto aún no termina de despegar en el país. Pese a eso, tenemos dos leyes específicas que ampliamente han desarrollado la temática. En la práctica, en la cotidianidad, es evidente la acelerada devastación de la naturaleza y la pasividad de los entes institucionales que más bien fomentan un neoextractivismo. Por ende, la indagación trata de dilucidar la factibilidad y concreción en el largo plazo de un constitucionalismo ecológico. Para ello hemos seguido una metodología de investigación cualitativa para examinar precisamente estas tensiones entre las cláusulas constitucionales y la cotidianidad en Bolivia. Analizar también los datos de lo que representa la afectación ecosistémica y refrendar la ausencia de una voluntad política real para materializar todo esto en la práctica. Los resultados expuestos en el artículo inician con la mención de un proceso constituyente que, como bien refiere el año 2011 el profesor Martínez Dalmau, ha sido uno de los procesos constituyentes más complicados del mundo por todo lo que esto conlleva. La Asamblea Constituyente Boliviana se ordenó y se organizó luego de emitir su reglamento en 17 comisiones. Una de esas comisiones, la Comisión 16, el año 2007 emitió su informe final, estableció 209 propuestas que fueron recogidas del trabajo de esta comisión, estableciendo tres ejes: tierra, territorio, recursos naturales y medio ambiente.
Nótese de que claramente no hay una mención a los derechos de la naturaleza, no hay una visión ecosistémica clara. Es más, de la revisión podemos notar que incide mucho aquella visión propia de la legislación de la década del 90, del desarrollo sostenible, de aquella cumbre de Río, que retóricamente de alguna manera repercutió probablemente en la visión de estos asambleístas. En los hechos, la Carta Constitucional Boliviana solo cita en el preámbulo por única vez a la Madre Tierra y a la Pachamama. Al contrario, la expresión medio ambiente se usa al menos 32 veces en el desarrollo de los diferentes artículos de la Carta Constitucional de Bolivia. Sin embargo, la propia Constitución ofrece una visión ecosistémica. De hecho, en al menos 6 artículos encontramos evidencias de ello. Por ejemplo, el artículo 30 establece la tutela y protección de los derechos indígenas desde una perspectiva ecosistémica. El artículo 289 establece que la base de la planificación territorial debe tener un enfoque ecosistémico. El 352 podemos interpretar que la participación ciudadana es esencial para la gestión ambiental y la conservación. El artículo 376 de la Carta Boliviana establece que los recursos hídricos son estratégicos desde una visión ecosistémica. El aprovechamiento sustentable del 380 también debe ser hecho desde una perspectiva ecosistémica, y el 381 establece la protección del patrimonio natural y recursos genéticos también desde una perspectiva ecosistémica. Así, la Constitución boliviana tiene estas tensiones entre un desarrollo tradicional, ese del extractivismo clásico con algunos matices de desarrollo sostenible, y la mención expresa de la parte cuarta, armonía con la naturaleza, y aquel 33 de la Constitución que claramente también establece un enfoque dirigido a preservar las futuras generaciones, a proteger y tutelar todas las formas de vida. En el texto encontramos el anhelo del vivir bien, que los derechos fundamentales son aplicables a todos los derechos, por supuesto entonces también a los tutelados a favor de la madre tierra en las leyes específicas, la asignación de una gerencia de los recursos naturales hacia el Estado con una peligrosidad latente de que las políticas públicas se dirijan especialmente al neoextractivismo, y a un derecho a un medio ambiente sano, también en ese artículo 33, con una perspectiva que debiere desarrollarse en un marco ecosistémico. Además, el modelo económico está basado en un asunto muy claro de explotación de los recursos naturales que tuviera que enmarcarse en un ámbito de gestión ambiental. Los artículos en especial descritos que tienen que ver con la armonía con la naturaleza, que ustedes observan ahora por favor en la diapositiva, representan un mandato constitucional expreso para preservar los ecosistemas, reconocer el valor intrínseco de la naturaleza y promover una gestión responsable de los recursos en el marco de una gobernanza ecológica en Bolivia. Así, estas tensiones entre el desarrollo clásico y aquella idea de que a primera vista no habría una preservación ecosistémica o no habría una preservación de los derechos de la naturaleza se van disipando. Ciertamente, en Bolivia tenemos dos leyes específicas, la ley 071 y la ley 300. Ambos son leyes que han significado un importante desarrollo en el constitucionalismo latinoamericano. La ley 071 establece los derechos de la madre tierra, definiéndola como un sistema vivo interconectado, incorporando la cosmovisión indígena y la ecología de sistemas. Nótese otra vez este enfoque sistémico que podría ser consecuente con la interpretación que realizamos respecto a la visión ecosistémica. La ley 300 amplía este marco, promoviendo un desarrollo integral en armonía con la madre tierra. Quedan entonces unas primarias evidencias. La implementación efectiva de estos derechos enfrenta desafíos, incluyendo estas tensiones constitucionales. Se requiere alcanzar un equilibrio entre el desarrollo económico y sostenible ambiental, especialmente en la distribución justa de la riqueza, y tiene que haber la incorporación del cambio climático en la gobernanza y la revalorización de los conocimientos ancestrales como ejes cruciales de la política pública. Bueno, pero también esto nos lleva a cuestionarnos
¿Cómo es la realidad? ¿Qué está sucediendo en la práctica? Los datos penosamente no son favorables. En Bolivia tenemos un uso creciente de agroquímicos tóxicos, un aumento del 150% en la aplicación por hectárea en los últimos 15 años, la importación de 167 millones de litros en el año 2018. El 70% de los 229 plaguicidas registrados oficialmente, los que se han registrado oficialmente, son tóxicos. 78 son altamente peligrosos para la salud humana, la biodiversidad y la soberanía alimentaria. El legado minero es penosamente muy lacerante. 2.400 pasivos ambientales abandonados a partir del 2011. Contaminación de agua, suelo, aire, afectación de 16% de los ríos y 500.000 hectáreas en áreas protegidas. Esto es mucho más latente en los efectos del cambio climático. Las condiciones climáticas extremas, la creciente deforestación. Bolivia es uno de los países más deforestadores del mundo, pese a su escasa densidad demográfica. El 73% de emisiones del sector están referidos a la agricultura y al cambio de uso de suelo. Hay un aumento significativo de la temperatura y estudios como el de la Fundación Tierra establecen que, por ejemplo, acá donde habito, en la ciudad de Santa Cruz, el efecto es mucho mayor todavía en términos de la afectación climática y la deforestación. La infestación de los ríos por el mal uso del mercurio es algo también muy penoso. No hay cauce hídrico prácticamente, y entiendo que la doctora María Elena nos hablará hoy de eso, que no esté infestado. Bolivia penosamente es el segundo país que mayor cantidad de mercurio exporta a su territorio y no es precisamente para fines legales. En todo este contexto, la guía del Tribunal Constitucional, si bien a veces resulta ser errante, porque obviamente obedece a una visión clásica, tradicional, medioambiental, de ese derecho ambiental propio de los 90, sin embargo, encuentra matices en al menos 9 sentencias y una declaración constitucional que nosotros hemos identificado y que quisiera rápidamente enunciarles. El reconocimiento de los derechos de la madre tierra como sujeto de derechos es esencial, porque en Bolivia todavía había una discusión si es que finalmente tenían la tutela, no tenían la tutela. Bueno, la sentencia 1582 del año 2002 2022, por favor, reconoce explícitamente a la madre tierra como sujeto de derechos. Supera así el antropocentrismo jurídico tradicional que todavía debatía en Bolivia y quería encontrar alguna evidencia para hacerlo. La sentencia 758 del 2019 reafirma el carácter de la madre tierra como sujeto y desarrolla los alcances de la protección jurisdiccional. Un eje clave también a tener en cuenta, apreciados oyentes, es el referido al concepto del vivir bien. El gran paradigma de la Constitución es la concreción de este vivir bien o el buen vivir que tienen los hermanos ecuatorianos. La sentencia 1582 enfatiza el vivir bien como una alternativa civilizatoria, basada en la armonía entre seres humanos y la naturaleza. Se empiezan a escribir entonces a partir de estos instrumentos jurisdiccionales los mecanismos para guiar la política pública, para establecer el afianzamiento de estos derechos de manera significativa. La sentencia 974, en esta lógica del vivir bien del año 2012, interpreta interculturalmente los fines del Estado y desarrolla el vivir bien como un horizonte ético. Impone deberes a los servidores públicos para respetar a la madre tierra. La protección ambiental y la gestión territorial está descrita en la sentencia 1558 del año 2022. El derecho al agua ha sido desarrollado en su dimensión ecológica en la sentencia 0048 del año 2022. Y algo que es esencial es entender la ampliación del precepto de una vida digna, pero también incluyendo la armonía con la naturaleza. En esto es clave la sentencia 2172 del año 2012, que amplía la noción de una vida digna, incluyendo esta armonía. Desarrolla así un concepto de bien colectivo y establece límites a los derechos individuales frente al equilibrio socioambiental. En Bolivia, aunque aún de una manera incipiente, tenemos creada desde la Constitución, formalizada, respaldada por la sentencia 1320, una jurisdicción agroambiental que debería ser la instancia que tutele y magnifique y potencie estos derechos de manera significativa.
queda en evidencia que esta interpretación constitucional se enmarca dentro de un constitucionalismo ecológico. Se trata de una sólida base para que los derechos de la naturaleza puedan avanzar hacia allá. Se trata de una participación activa del Tribunal Constitucional que, insisto, pudieran haber, y lo hace en sus libros más recientes, la doctora Attar, por ejemplo, que destaca algunos de esos lineamientos en contrario del Tribunal Constitucional, pero estos sí nos hacen ser optimistas respecto a una integración dinámica y garantista de la Constitución a la materialización de estos derechos. Estamos entonces en la vía de una probabilidad de la construcción de un constitucionalismo ecológico transformador. ¿Qué nos queda a futuro? Desafíos en el ámbito futuro. Es clave el rol del Tribunal Constitucional para hacer interpretaciones creativas que defiendan el espíritu innovador de la Ley 071 y la 300. Se deben hacer integración de disposiciones legales sobre derechos naturales con mandatos de derechos humanos. Y además hay que hacer una evolución conceptual institucional en la política pública hacia la materialización e implementación de principios biocéntricos. Acá debemos aferrarnos al mandato del artículo 9, numeral 6 de la Constitución de Bolivia, que básicamente va a obligar al Estado en su conjunto, debe impedir, exigir al Estado desarrollar políticas públicas para proteger derechos e intereses colectivos, promoviendo la participación ciudadana. Aquí está el gran tema. Es decir, la Constitución, la acción del Tribunal Constitucional están ofreciendo las herramientas para hacerlo. Al contrario, como hemos visto, la realidad cotidiana impulsada desde la pasividad o desde la promoción de la necesidad de un desarrollismo tradicional por parte de las entidades estatales deriva en el incumplimiento de esto por ahora. Son necesarias algunas acciones en concreto. Desde que se emitió la nueva Constitución, no se ha reformado la ley de tierras, la ley de bosques, no tenemos una legislación idónea de aguas, y si bien se han emitido normativas enunciativas sobre los derechos de la madre tierra, hay que hacer una armonización absoluta, puesto que, como ustedes comprenderán, hay una desactualización con leyes de los 90, una constitución del 2009 y el resto de leyes que han intentado desarrollar la temática por ahora de manera enunciativa. Es imprescindible crear incentivos económicos para la conservación. La política pública no tiene una claridad sobre esto. Y el reconocimiento expreso tanto de orden y estamento político y legal, que además requiere el involucramiento y la veeduría ciudadana. Con mucha preocupación observamos que no hay una sensibilización porque los entes decisorios y la sociedad civil no terminan de reaccionar ante esta necesidad. Síntesis: los derechos de la naturaleza existen, están plasmados en nuestra Constitución, son parte de nuestro ordenamiento jurídico. El Tribunal Constitucional ha refrendado esto. Hace falta una verdadera voluntad política para que esto se materialice en la práctica. Hace falta una decisión y una militancia ciudadana para que esto se convoque. Las condiciones están establecidas. Bolivia no debe rehuir a esta responsabilidad, y es lo que hemos tratado de traducir en este artículo que ustedes, en gracia de Dios, tendrán disponibilidad de acceder a descargar o compartir seguramente, y ojalá profundizar en su lectura. Quiero agradecerles enormemente por su atención. Muchísimas gracias. Ha sido un privilegio compartir estas palabras, esta preocupación y esta investigación con ustedes. Quedo muy atento y a su servicio. Muchísimas gracias. Saludos. Muchas gracias, José. Ha sido todo un placer escucharte, sobre todo la visión crítica que has aportado en torno al contexto concreto de tu país, de Bolivia, y sobre todo por la capacidad de proposición en torno a un marco constitucional establecido y la capacidad para incorporar el giro ecocéntrico en el marco boliviano. Muchas gracias. Tenemos que continuar con el Congreso. En este caso tenemos a Javier Alfredo Molina Roa, ya lo tenemos con nosotros aquí conectado, que nos hablará desde la Universidad del Externado de Colombia con
la ponencia titulada Derechos de la naturaleza y su eficacia desde los modelos constitucional, legal y judicial. Una visión desde el sur. Javier, únicamente decirte que si tienes PowerPoint o presentación, que la tienes que compartir desde tu ordenador en este caso. Buenas tardes, Marc, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Gracias. No tengo presentación. Voy a hacer como una reflexión en estos 20 minutos precisamente sobre el tema que estaba tocando también el profesor José. Y ya mirando un poco y escuchando las anteriores ponencias, mm, le da a uno también esa nueva información, esas nuevas reflexiones que son bien importantes en este trabajo. Yo vengo trabajando esto hace ya unos 10 años, y precisamente uno de los pilares de ese trabajo de investigación ha sido siempre eh, ese fenómeno que surgió en su momento en el Ecuador, que se replicó de alguna manera en Bolivia y que obviamente tuvo un impacto también en mi país natal, en Colombia, respecto de ese reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos y obviamente de otros elementos de la naturaleza como sujetos de derechos. Entonces, mi reflexión va centrada básicamente, he venido haciéndole como un seguimiento por allá en el 2016 también, después de haber escrito algo sobre esto, hacía una reflexión precisamente de estos tres países, inclusive ya haciendo un pequeño análisis, un balance de lo que venía ocurriendo en ese momento con la implementación de este paradigma jurídico y lo que se estaba viendo ya en Colombia, eh, con la, por decirlo así, paradigmática sentencia del Río Atrato, pues que aquí en el país fue un punto de quiebre en materia de derechos de la naturaleza. Entonces, ya enfocándolo en un análisis como el que se plantea en el texto, que también agradezco que ya se envió por parte de la universidad, agradezco pues al profesor Rubén, al profesor Mar, al profesor Aura, a todos esta invitación. Y dentro de ese esquema que se trabajó, quiero diferenciar esos tres modelos y su eficacia, hacer unas reflexiones sobre la eficacia de esos modelos en los contextos de cada país y obviamente, pues escuchando las intervenciones anteriores me da también una luz para lo que quiero plantear en este momento. Mm, Vamos a hablar inicialmente pues, de la situación actual, lo que uno referencia en Colombia. Realmente estas sentencias que han marcado un hito, como la sentencia del Río Atrato en el 2016 de la Corte Constitucional y otra aún de un alcance mayor, que es la sentencia de la Amazonía de la Corte Suprema de Justicia en el 2018, pues realmente los efectos prácticos o los impactos prácticos y positivos aún no se ven reflejados. Ha sido un poco complejo. Tenemos todavía alertas o en este momento actualmente tenemos alertas muy recientes de la Defensoría del Pueblo de Colombia de lo que está pasando en el río Atrato. Continúa la contaminación por vertimientos de aguas residuales, continúa ese grave problema de afectación al recurso hídrico, a la biodiversidad, a las comunidades que dependen del río por la minería ilegal, un problema bastante álgido en Colombia y que se ha acrecentado en los últimos años con el aumento del precio del oro y que impacta directamente, por ejemplo, zonas estratégicas del país como son el Chocó, donde está ubicado el río Atrato, donde discurre el río Atrato, una zona de alto interés biogeográfico, pero pues sometida a un abandono estatal, y como dicen aquí algunos tratadistas, a un apartheid institucional. No ha habido esa conexión de la periferia con el sector central. Aquí siempre se ha visto un poco esas zonas, igualmente la Amazonía, dentro de una especie de mitología, zonas como un poco extrañas al etos o al pensamiento que se manejan en la zona andina del país, en la zona central donde se concentra la mayor porcentaje de actividad económica y obviamente donde se concentra todo
las instituciones políticas y las instituciones estatales, que van extendiendo poco a poco y todavía están haciendo ese proceso de extender su alcance a zonas alejadas del país como son el Chocó, que linda con el Océano Pacífico. Y por eso también sorprendería un poco que no se haya integrado totalmente esta zona del país donde está el río Trato a la región andina, a esa dinámica un poco eh, desarrollista, pero a veces pues uno pensaría que sería mejor así, que todavía se mantuvieran muchas de las riquezas naturales. Igualmente, la Amazonía tradicionalmente ha sufrido de esa desatención del Estado, de esa falta de integración. De pronto en su momento cuando hubo la guerra con el Perú, por llamarlo de alguna manera, el intento de alguna manera de apropiación o de anexión de tierras, se activó un poco una estrategia de colonización y de apropiación y de control del territorio en ese momento, pero con los años fue decayendo y al final el Estado en algún momento propició todos estos temas que estamos viendo aquí de deforestación, de minería, cuando alentó colonizaciones desde el centro del país, en parte debido a la violencia política que sufrió Colombia hace unos 70 años, la violencia política bastante fuerte que generó una especie de desplazamiento desde las zonas andinas del país hacia la periferia, por decirlo así, ampliando fronteras interiores en el sentido de talar y ocupar territorio. Y posteriormente, en los años 60 y 70 del siglo pasado, bajo programas de colonización dirigidos por el Estado. Entonces, en este momento estamos viendo como un poco los efectos perversos de ese tipo de gestión del Estado del territorio. Y estas sentencias no han tenido un verdadero efecto, pues más allá de su efecto simbólico fuerte, de todo el proceso mediático que han tenido, de todo el estudio de que han sido objeto, que encontramos muchos textos, muchas investigaciones, muchos documentos sobre el particular. Y en términos reales todavía se están construyendo en la forma, las metodologías para desarrollar la sentencia, especialmente pues, la del río, la de la Amazonía, que tenía un seguimiento muy puntual por parte de los organismos de control del Estado, pero que involucra más de 90 entidades estatales. Eso también es un poco complejo a la hora de, digamos, de organizar una verdadera estrategia y lo veremos un poquito más adelante. En el caso de Bolivia, como lo mencionaba el profesor José Landriel, y lo mencionaban otros expositores, esta complejidad del extractivismo que ha afectado a estos países, que a pesar de que en Bolivia pues, hubo una victoria, por decirlo así, política de tipo estructural del movimiento indígena, igual que en el Ecuador, y logran, si bien no queda en la constitución establecida específicamente ese tratamiento de la naturaleza como sujeto de derechos o de la madre tierra mejor, y se habla más bien de una industrialización de los recursos naturales, pues se entiende también que es un proceso de colonización donde el país elige ese camino, elige esa forma de desarrollo, tratando de desprenderse pues, de unos lastres que vienen desde hace siglos, producto de todo el proceso de conquista y de colonia, pero sin embargo requiere de los recursos naturales para promover ese vivir bien o ese modo de vida que se podría equiparar y obviamente guardando las debidas distancias con la famosa vida buena que pregonan los filósofos occidentales. Aquí estamos hablando de vivir bien en el marco de una cosmovisión indígena ya definida, pues que fue, digamos, oculta o separada, abandonada, reprimida en muchos casos en la zona andina y no solamente en Bolivia, sino en Ecuador, en Perú, en Colombia, en todos los países donde eh, entró con fuerza la cultura occidental y el derecho, y esto permitió pues que se estableciera un modo de desarrollo diferente que hoy en día y ya no sé, en los principios del siglo XXI se estaba rebatiéndose o se intenta rebatir a través en parte del movimiento político y obviamente del derecho. Pero pues tenemos estas contradicciones, por ejemplo, en Bolivia con unas leyes específicas que
consagran derechos de la madre tierra, inclusive sujetan el ejercicio de derechos individuales a esos derechos colectivos derivados del tratamiento jurídico de los sistemas de vida de la madre tierra, algo muy particular, algo que en Colombia se ve desde otra forma en el derecho constitucional o en la misma norma, pero que se enfrenta a contradicciones que vienen desde la Constitución, con todo este eje programático de desarrollo integral y con normas que de alguna manera, como lo mencionaban algunos, o lo han mencionado algunos activistas ambientales en Bolivia, el paquete incendiario y una serie de normas que como que perdonan o condonan de alguna manera conductas que constituyen daño ambiental y han permitido de alguna forma que aumenten esos niveles de deforestación que, como bien lo mencionaban, desafortunadamente y desafortunadamente han colocado a Bolivia en un lugar muy alto en materia de países deforestadores. Es algo pues que sorprende realmente cuando empecé yo otra vez a hacer esa revisión un poco de lo que estaba pasando en el país, me sorprendió bastante. Ya lo venía viendo, pero ya los últimos datos son un poco preocupantes, pero eso no quiere decir que no esté sucediendo en todos los países de la cuenca andina y que sea un problema grave, al igual que en Ecuador, al igual que en Colombia, es un problema bastante grave donde se ha empezado a disminuir la deforestación, pero en el 2024 ha aumentado bastante, al final de 2023 y 2024, asociado un poco a aspectos de control territorial, asociado también y muchos lo atribuyen a condiciones del proceso de paz que permitieron de alguna manera que se desactivaran muchos grupos armados, pero es que también algunos residuales, como lo llamamos acá, grupos armados residuales, se reorganizaran y reestructuraran y obviamente empezaran a manejar o empezaran a retomar prácticas violentas, prácticas coercitivas que parecían abandonadas en este país. Estamos asistiendo nuevamente, ustedes habrán sido testigos de los combates que se están presentando nuevamente en el país. Esto es un poco derivado de estos factores estructurales como son las economías informales que tenemos que todavía estamos tratando de controlar. Y el caso también particular del Ecuador, donde también la movilización política de los indígenas permitió ese desarrollo de la constitución política en el Ecuador en el 2008 y logró también algo magistral, algo supremamente estratégico desde el punto de vista ambiental, que fue la consagración de la Pachamama, de los derechos de la naturaleza o de los derechos de la Pachamama en un artículo constitucional. Ecuador también enfrenta una situación bastante compleja, lastimosamente derivada también del aumento, del crecimiento de economías informales y de esas alianzas que está haciendo el crimen transfronterizo, que preocupa porque impactan directamente sobre el componente ambiental y que desafortunadamente han llevado al país a que tenga que declarar un estado constitucional excepcional y restringir libertades públicas en aras de garantizar la seguridad interior y en aras de garantizar pues el control del Estado sobre su territorio y sobre las actividades, lo cual obviamente podría ir en detrimento de otros intereses estratégicos del Estado como son la protección del medio ambiente. Sin embargo, pues Ecuador tiene esa gran ventaja sobre países como Bolivia y Colombia, donde los derechos de la naturaleza ya tienen un referente constitucional o un soporte constitucional. Son normas de orden supranacional que no le permiten al Estado modificar de alguna manera o simplemente ese estatus jurídico alcanzado, sino que lo obligan a desarrollar mecanismos para su protección. En Colombia no se podría hacer eso porque los derechos de la naturaleza no tienen un soporte constitucional, hay un mandato constitucional que garantice que puedan ser ejercidos en ese nivel y hay que buscar otros mecanismos como acciones constitucionales de protección, acciones de tutela, acción popular, para por esa vía y la vía de la interpretación jurídica, que es lo que han hecho un poco estas sentencias del Río Atrato y de la Amazonía, lograr la protección de los derechos de la naturaleza. En Colombia particularmente el fenómeno es de orden judicial. Lo particular es que
En nuestro país no había habido un movimiento ni indígena, ni un movimiento social, ni un movimiento o un análisis académico de peso que empezara a hablar de los derechos de la naturaleza. O sea, eso no existía, a diferencia, por ejemplo, de Ecuador y Bolivia, donde ya la cosmovisión indígena estaba muy clara dentro de todas estas negociaciones políticas que se venían realizando y que desembocaron en la Constitución, desembocaron en la expedición de normas y particularmente en Ecuador, en la Asamblea de Montecristi, donde se hizo un acuerdo entre todas las fuerzas vivas, por llamarlo de alguna manera, del país para lograr una, un consenso frente a ese reconocimiento jurídico de un ente propio de la cosmovisión indígena dentro de un sistema legal, obviamente de corte occidental, que es lo que les critican. Por ejemplo, algunas o algunos críticos se van por ese lado, que igualmente se debe soportar todo esto en Bolivia y en Ecuador en modelos occidentales, modelos jurídicos occidentales para poder mantenerlo dentro del orden constitucional y obviamente dentro del orden legal y hacerlos exigibles o por lo menos lograr que se desarrollen. En Colombia no existía ese antecedente fuerte de movilización, obviamente por los derechos de los indígenas, sí, un poco eh, también descuidados, olvidados por el Estado, todavía se presentan muchos conflictos, ha habido logros grandes como las consultas previas. En Colombia la consulta previa es un mecanismo vinculante, hay mucha producción constitucional y realmente pues se ha logrado en muchos casos que los indígenas vean protegido su territorio, sobre todo en el caso de proyectos extractivos. Pero no teníamos esa tradición que empezó a darse ya por análisis jurídicos, análisis de jurisprudencia de otros países y terminamos adoptando un criterio de reconocimiento a través de la jurisprudencia de los derechos, por ejemplo, de los ríos o de los derechos de ecosistemas como la Amazonía, un bioma inmenso, derechos de los nevados, por ejemplo, existen aquí reconocimiento, como ya lo explicarían en algún momento en estas ponencias, pero por vía, diría yo, del trasplante, por decirlo de alguna manera, de paradigmas o de modelos jurídicos que no tenían un antecedente en el país. Se ha hablado siempre de la trato, de la sentencia de la trata y de la Amazonía, pero realmente eh, hay antecedentes del Consejo de Estado de 2012 y 2013 donde reconocían derechos a los animales y reconocían derechos a las plantas, a la vegetación, a los páramos, sistemas de alta montaña en Colombia, que debían ser protegidos y una teoría bastante avanzada y progresista del Consejo de Estado. Estos debían ser protegidos a través de la famosa acción popular, que es una acción constitucional ya reglamentada en el país que permite la protección de derechos colectivos ante instancias judiciales. Más allá de esos antecedentes, ¿qué podemos estar viendo en este momento y que analizamos desde Colombia? Un poco la falta de producción normativa en Bolivia, pues como bien se menciona, hay dos leyes estructurales, por decirlo así, sobre todo esta ley 300 de 2012 es una ley prácticamente de desarrollo integral y que busca integrar precisamente estos elementos de derechos de la madre tierra y la ley de derechos de la madre tierra, la ley 071/2010, ya con un enfoque más centrado en la protección de estos derechos, pero no creería uno que no se ha visto ese desarrollo y pues ya hay jurisprudencia que ha desarrollado el Tribunal Pluriconstitucional, Plurinacional, perdón, en Bolivia, constitucional, que reafirma lo que está diciendo estas leyes, pero pues uno extrañaría de pronto un desarrollo normativo más amplio, ya a nivel de reglamentación, reglamentos específicos para ciertos temas. Obviamente esto se debe también a que desafortunadamente todavía todos estos países dependen de los recursos naturales renovables y no renovables para su desarrollo y pues no se han incentivado estas estrategias de desarrollo más basadas en conocimiento y en servicios que sean menos impactantes, o sea, demanden menos commodities o bienes primarios, que es lo que está pasando todavía. Eso lo podríamos ver en Bolivia un poco
también la situación política de todos estos países. No debemos olvidar que en estos países y en muchos países del mundo, los derechos de la naturaleza son una manifestación, por lo menos es la opinión que yo he sostenido en algunos artículos o documentos, tienen un enfoque muy político. En Colombia particularmente es jurídico porque somos por naturaleza y eso no lo sabemos nosotros los abogados aquí en Colombia. Somos un país muy, como dicen acá, de cierta forma peyorativa, muy leguleyos. Nos basamos mucho en las normas y queremos transformar la realidad con las normas. En Ecuador también este problema, esta situación de orden público, asuntos de consulta previa, minería ilegal, una serie de aspectos, cambio climático, no han permitido desarrollar, aunque sí ha habido un desarrollo normativo muy interesante, en ordenamiento territorial, en aguas demás, que debe ser reconocido y sobre todo el trabajo de la Corte Constitucional en el desarrollo de estos derechos establecidos en la Constitución, con sentencias hito, por decirlo así, como la del río Vilcabamba. Y en Colombia, pues desafortunadamente tenemos una desarticulación institucional que pretende enfrentar estas situaciones de reconocimiento y de protección de los derechos de la naturaleza frente a problemas que vienen desde hace décadas, inclusive desde hace siglos: contaminación, deforestación, y esperamos a veces que una sentencia que no es objeto a veces ni de seguimiento en algunos casos, que es muy complejo articular instituciones en el país, que es muy difícil porque al igual que otras comunidades, por decir otras organizaciones, el Estado administrativo también maneja sus tiempos, maneja sus formas de organizar. Entonces, ha sido bastante difícil, pero el logro principal es poner en la conciencia de las instituciones, del Estado, de la sociedad civil, que hay unos derechos, que hay un nuevo paradigma, que la naturaleza puede ser reconocida como sujeto de derechos y que existe el deber de protección. Entonces, en esa medida, digamos, para concluir, creemos que debe haber una mayor voluntad política, una mayor acción de tipo pragmático para poder desarrollar en debida forma todos estos modelos: modelo legal, en el caso de Bolivia, el modelo constitucional en Ecuador y el modelo judicial que se implantó en Colombia y que esperamos que tenga un mayor desarrollo. Básicamente esas eran las reflexiones que quería hacer. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Javier. La verdad que es un gusto escuchar la visión comparada que has aportado a este congreso entre los diferentes contextos que existen en los países que has mencionado. Y como siempre, un gusto escucharos. Debemos de continuar con el congreso y pasamos en este caso a la profesora María Elena Tart. No sé si está conectada, profesora. Buenas tardes. Hola, So, profesora, ¿qué tal? no sé si me escuchan bien. Te escucho perfectamente. Antes que nada, antes que darte paso, mandarte un saludo y también mucho ánimo por la situación que estáis viviendo por allá, que esperamos que se resuelva pronto y de la mejor de las maneras para vosotros. Y nada, te doy paso. Ella es la profesora María Elena Tart, viene de la Universidad Mayor de San Andrés, de Bolivia, y nos hablará en este caso sobre la madre tierra que se nos muere, el caso de la minería ilegal y la contaminación por mercurio en la Amazonía boliviana. Con esta intervención cerraremos la última mesa del Congreso antes de la conferencia final. Por tanto, cuando quiera, profesora. Muchas gracias, querido profesor. En primer lugar, un saludo muy cordial a la Universidad de Valencia, a nuestro hermano país España. Un saludo muy cordial y mi agradecimiento a mi maestro y profesor Rubén Martínez Dalmau, también a los profesores Pedro Bueno y a todos los profesores y todo el equipo que ha organizado este evento académico. Muchas gracias por este espacio desde el Estado Plurinacional de Bolivia.
Bolivia. Y justamente estos diálogos académicos nos enriquecen, nos ayudan a fortalecer vínculos académicos y sobre todo a reflexionar sobre los avances y los retrocesos en la región, en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, de los derechos de la madre tierra, los derechos de la Pachamama también desde la cosmovisión andina, que es importante dialogarla. Pues en primer lugar me gustaría señalar que en el caso del Estado plurinacional de Bolivia tenemos una reforma constitucional, hemos tenido una reforma constitucional muy importante el año 2009, la Constitución de 2009 ha sido muy importante porque como bien lo menciona el profesor Rubén Martínez Dalmau, emerge de un proceso constituyente plural que se enmarca justamente en los constitucionalismos latinoamericanos, ¿no? Y los derechos de la madre tierra, sin duda alguna, a partir de este proceso constituyente, deben ser abordados, ¿no? En el marco de los principios de plurinacionalidad, pluralismo, interculturalidad y los principios también tan importantes que van a centrar también al modelo constitucional desde un enfoque diverso que son los principios de descolonización y de despatriarcalización. Esto quiere decir que el pensar y el repensar incluso la epistemología desde el sur, desde la Via Yala, nos hace reflexionar también la importancia de tejer hilos de los derechos de la madre tierra bajo los principios de plurinacionalidad, de pluralismo jurídico, de interculturalidad, de descolonización y de despatriarcalización. Y sin duda alguna, en estados plurinacionales como el nuestro, la defensa de los derechos de la madre tierra, más allá de su reconocimiento, su defensa, la defensa efectiva de sus derechos, pues está vinculada también a los derechos de los pueblos indígenas y también debe ser abordada, como vamos a analizar, desde enfoques de interseccionalidad, de interculturalidad, que nos van a ayudar a entender que desde la descolonización existen saberes distintos que deben dialogar, que deben complementarse y que deben superar justamente este modelo extractivista que nos afecta tanto en Latinoamérica y en particular en el caso del Estado boliviano, del Estado plurinacional de Bolivia. En ese orden de ideas, el tema que además desde los derechos de la madre tierra y esta visión coherente con los principios de plurinacionalidad, pluralismo, interculturalidad, descolonización y despatriarcalización, pues nos lleva a una de las grandes temáticas en Bolivia, pendientes aún en el debate y en la protección efectiva, porque como vamos a ver, lamentablemente hasta ahora no ha habido una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, sí ha habido una acción popular que ha sido presentada justamente por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz, que se encuentra en revisión ante el Tribunal Constitucional, pero que en el ámbito interno y también a nivel de derecho comparado implica desafíos muy importantes. Por eso es que en este espacio de diálogo, pues el mensaje, el llamado, el grito de auxilio es porque se nos muere la Amazonía boliviana justamente por la contaminación por mercurio. Y esto implica una afectación directa a los derechos de la madre tierra, pero también nos lleva a reflexionar sobre las afectaciones que se realiza a los pueblos indígenas y también a las afectaciones a la salubridad pública que desde el modelo constitucional vigente deben ser consideradas. Y esto implica que a pesar de tener
tener una constitución que es modelo constitucional, porque sí, las bolivianas y bolivianos con orgullo debemos señalar que nuestra constitución es un modelo, un paradigma a nivel del constitucionalismo mundial, incluso latinoamericano, pero lamentablemente la brecha de implementación de la Constitución es uno de los temas que nos debe llevar a la reflexión, pero además lo que está sucediendo en la Amazonía es un claro ejemplo de la visión que debe cambiar en Bolivia, en Latinoamérica, a pesar de una Constitución altamente garantista. Solamente debo señalar en el caso de la Amazonía, el año pasado, la UNSA, la Universidad Mayor de San Andrés, ha desarrollado justamente un estudio en relación a los miembros de los pueblos indígenas que viven en las riberas del río Beni y del río Madre de Dios, que son dos ríos amazónicos que lamentablemente se encuentran contaminados por la explotación ilegal de mercurio bajo el consentimiento pleno de las autoridades bolivianas y lamentablemente bajo un silencio desconcertante de un tribunal constitucional plurinacional que debe ser el último y máximo garante de la Constitución, del bloque de constitucionalidad y de los derechos de la madre tierra. En este estudio, lamentablemente, se ha determinado a través de las muestras de cabellos de miembros que viven en las riberas de estos ríos, que los porcentajes permitidos en nivel de mercurio en el cuerpo humano exceden desproporcionalmente los límites razonables, lo que implica que además, por eso desde el esquema de derechos fundamentales debo mencionar que a partir del diseño de la Constitución boliviana, el artículo 109, parágrafo primero, no solo consagra la igualdad jerárquica de derechos, sino rompe una visión antropocéntrica de los derechos a la luz de los principios de plurinacionalidad, pluralismo, interculturalidad y descolonización. Y desde esta igualdad jerárquica coexisten los derechos de corte liberal, los derechos individuales, los derechos de la madre tierra, los derechos colectivos de los pueblos indígenas y otros derechos transindividuales, por ejemplo, el derecho a la salubridad pública, entre otros. Esta coexistencia pues nos hace ver la interrelación de los derechos y cómo en estados plurinacionales la afectación de los derechos de la madre tierra tiene una directa afectación, una directa vinculación con los derechos colectivos de los pueblos indígenas y con los derechos también, por ejemplo, de mujeres indígenas, niñas, niños, adolescentes, es decir, desde la interseccionalidad, la vulneración de los derechos de la madre tierra tiene un impacto diferencial justamente en grupos de atención prioritaria que además deben ser analizados desde un enfoque de interculturalidad. Y eso es lo que pasa en la Amazonía, la afectación de los derechos de la madre tierra va a tener una vinculación, por ejemplo, con los derechos colectivos, a la territorialidad. Y este es otro tema también que desde el constitucionalismo nos debe llamar a la reflexión, porque también todavía tenemos una pervivencia de un constitucionalismo con la venda de la diosa Tevis, que plasma justamente una mirada homogeneizante de igualdad formal y que las
las medidas eficaces que desde el mandato constitucional están establecidas en Bolivia son totalmente inaplicables e ineficaces en Bolivia, además por esta mirada de homogeneidad, ¿no? Por ejemplo, en esta interrelación y lo que sucede en la Amazonía boliviana, la mayoría de los pueblos indígenas afectados no pueden ser mirados desde una lógica, desde una visión de identidad y de homogeneización. Por ejemplo, tenemos uno de los pueblos indígenas más afectados con la contaminación por mercurio, además por la contaminación en la mayoría de los casos por minería ilegal, ¿no? Pues es un pueblo ancestralmente nómada que ha sido reducido a un espacio que no puede implicar un derecho de ninguna manera a la territorialidad. Las medidas o las medidas incluso insuficientes que ha tomado el Estado, pues no consideran su característica, además de pueblo en contacto inicial, con una matriz estructural de discriminación, de desventaja, y por lo tanto estos guardianes, además de la madre tierra, pues están en situaciones además de múltiples desventajas, lo que hace que la vulneración de los derechos de la madre tierra tenga un impacto diferencial en pueblos indígenas, pero además altamente vulnerables por su situación de contacto inicial. Lo mismo sucede con las mujeres indígenas, por ejemplo, Ceja, al margen de su situación de múltiple vulnerabilidad. La contaminación por mercurio va generando otros problemas y otras violencias múltiples, como por ejemplo la trata y tráfico, la violencia sexual, la violencia feminicida, entre otras formas múltiples de violencia. Esto significa que los derechos de la madre tierra, desde la teoría de los derechos fundamentales, en coherencia con los principios de plurinacionalidad, pluralismo, interculturalidad, descolonización y despatriarcalización, pues tienen que generar justamente medidas de políticas públicas, pero además una protección efectiva a partir de la aplicación de un enfoque diferencial, que es el enfoque de los derechos de la madre tierra. Desde el enfoque diferencial de los derechos de la madre tierra, los servidores públicos o el Tribunal Constitucional Plurinacional van a poder comprender no solamente el carácter de sujeto de derechos, sino la eficacia de la tutela, porque además debo señalar que en Bolivia los derechos de la madre tierra y entender a la madre tierra como sujeto de derecho implica que además tenemos herramientas de directa justiciabilidad, que ese es uno de los grandes avances en Bolivia, como por ejemplo la acción popular que tutela los derechos de la madre tierra, los derechos colectivos de los pueblos indígenas y también derechos transindividuales como el derecho a la salubridad pública. Constitucionalmente, este ha sido un gran avance, tener esta herramienta de directa justiciabilidad, además en una lógica de ruptura de la teoría generacional de los derechos. Sin embargo, en la medida en la cual no se aplique, se siga razonando desde visiones liberales de igualdad formal, pues no se aplique un enfoque diferencial de los derechos de la madre tierra, que comprenda las interrelaciones con los seres sintientes en un estado plurinacional, que además comprenda la relación de la interpretación de los derechos con pautas interculturales de interpretación que consideren, por ejemplo, un pluralismo jurídico de tipo igualitario, que consideren una democracia no solo liberal, sino formas, por ejemplo, de democracia comunitaria, que consideren la
interseccionalidad y la vinculación con la afectación de los derechos de la madre tierra, por ejemplo, en el impacto diferencial en mujeres indígenas, en niñas, niños, adolescentes, pues el modelo constitucional y el reconocimiento de los derechos de la madre tierra quedarán en poesía constitucional. Y pues nuestra constitución es poesía constitucional, pero debe ser una poesía constitucional emancipatoria que pues genere una eficacia en la protección de los derechos de la madre tierra, que aplique los enfoques diferenciales para cambiar, transformar la vida de los pueblos indígenas para un ejercicio pleno de derechos, la vida de las mujeres indígenas, de las niñas, niños, adolescentes. Por lo tanto, desde el modelo constitucional, y esto nos ha demostrado estas afectaciones de la minería ilegal, una de las medidas esenciales que se debe aplicar es los enfoques diferenciales. Desde esta visión, como les mencionaba, la CEPILAB, que aglutina a los pueblos indígenas del Departamento de La Paz, ha presentado, por ejemplo, el año pasado una histórica acción popular que ha sido concedida por el juez de garantías y que ahora está ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en revisión. Sin embargo, a pesar de que tenemos esta decisión que debe ser de cumplimiento inmediato, esta decisión no ha sido efectivizada y todavía se espera desde plazos irrazonables una reparación integral de daños, pero además medidas eficaces para evitar más daños a la madre tierra, a los pueblos indígenas y a los grupos de atención prioritaria cuya afectación de los derechos de la madre tierra tiene un impacto diferencial. Por lo tanto, y este es el espacio de estos diálogos académicos, más allá del diseño constitucional, más allá del deber de aplicación de estos enfoques diferenciales, en Bolivia el avance constitucional de tener herramientas de directa justiciabilidad es muy significativo. Sin embargo, si no tenemos órganos con independencia judicial, con un enfoque en derechos humanos, pero además con enfoques diferenciales, pues en la poesía constitucional que tenemos nunca va a llegar a ser, como sucede realmente en Bolivia, emancipatoria. Por lo tanto, también en este contexto es importante reflexionar no solamente el reconocimiento, porque nosotros en Bolivia, desde todo el diseño constitucional y a partir de leyes importantes que ya las mencionaba, como los derechos de la madre tierra, la ley marco de los derechos de la madre tierra, tenemos un marco normativo que reconoce los derechos de la madre tierra, pero desde la vigencia de la Constitución de 2009 no podemos explicar que el Tribunal Constitucional Plurinacional no tenga una sola sentencia que haya desarrollado en coherencia con estos principios, ¿no? Y aplicando estos enfoques diferenciales los derechos de la madre tierra, a pesar de las graves vulneraciones como el caso de la Amazonía y la contaminación por mercurio. Eso nos lleva a pensar que debemos generar un órgano, un tribunal constitucional plurinacional con composición plural, con procedimientos constitucionales interculturales, con aplicación de nuevas metodologías como los diálogos interculturales, interjurisdiccionales, que den una efectiva protección a los derechos, pero además es rol de un tribunal constitucional plurinacional aplicar no solamente, por ejemplo, a través de acciones populares, conceder la tutela, sino esencialmente debe aplicarse una reparación integral de daños, pero con enfoque intercultural. Y aquí en el caso de la Amazonía, por ejemplo, el Estado boliviano ha establecido medidas que
que desde la academia las criticamos porque no son eficaces, pero desde el escritorio, sin implementar estas visiones de mecanismos dialógicos que nos ayuden a construir pluralmente los derechos. Por lo tanto, concluyo señalando que nuestra poesía constitucional también requiere condiciones de independencia judicial, de un verdadero garante activista de derechos humanos y de derechos de la madre tierra, como debe ser el Tribunal Constitucional, y también el desafío es la aplicación de enfoques diferenciales y en estos casos una reparación integral de daños con enfoques de interculturalidad. Por mi parte, muchas gracias por este espacio. Un abrazo muy cordial hasta la Universidad de Valencia.